Bueno, señores, buenos días. Antes que nada, gracias por vuestra presencia aquí. Gracias, Energreen, Airpro Donaldson. La parte más dura ya ha pasado. O sea, ahora vamos a disfrutar un poquito, vamos a romper el hielo y, como os dije antes, de campeones del mundo a campeones del mundo, yo creo que nos vamos a entender mejor. Ya. Ok, gracias. Ros, empresa familiar. Ros es el apellido, tercera, cuarta generación. Empresa familiar catalana en España. Aquí hago 10.000 kilómetros, ahí supero a Juan Luis, que no, por 2.000 más o menos. Tenemos en Ros, casualmente, aparte de ser el apellido, podemos ver que con rigor y con orden se llega a la superación. Es algo que el señor Ros siempre ha dicho y creo que es importante recalcar porque son valores que nos definen bastante bien. Esta diapositiva muchas veces la pasaba rápido porque no da mucha información técnica, pero sí dice mucho de quién somos. Una empresa desde el año 1867. Sant Jaume de Llierca, en España, en Girona, Cataluña, 1867. O sea, ahí ganamos, Donaldson, en unos 40 años. Estuve viendo qué pasó en Argentina en el 1867, para tener un poco, para poder comparar. Y vi que fue el primer partido en la historia de Argentina de fútbol, 1867. O sea que una empresa que lleve tanto tiempo haciendo lo mismo, yo creo que el rigor y la orden pues realmente funcionan, ¿no? Entonces, más de 150 años consolidada también a nivel internacional, desarrollando proyectos de diferentes aplicaciones, sectores. Empezamos lo que es en España, consolidándonos en Europa, y ya hicimos el salto hace ya unos años a toda Latinoamérica y en Argentina, lógicamente, también. Podríamos hablar de que los ductos es una chapa doblada, un conducto para pasar aire sucio, limpio, pero yo creo que es más de ahí. Entonces, es verdad que a veces lo relacionamos con un taller, mucho ruido, ¿no? Grasa, pues golpes, pero me gustaría poneros ahora el vídeo de lo que es nuestra empresa, a ver si lo pueden poner, por favor, para que veáis un poquito dónde estamos. Estamos a 10 kilómetros de los Pirineos, frontera con Francia. ¿Le pueden dar al play? Esta es nuestra fábrica taller donde hacemos que todo sea posible en este caso 2004, pero llevamos más de 150 años. Nuestros talleres, bobinas, importante la selección del material y sobre todo el equipo humano que tenemos. Máquinas más modernas, menos modernas, combinamos un poco con todo. Oficina técnica es muy importante para que todo salga bien. Operadores. Parte del éxito, corte láser. Todo esto lo hablaremos ahora en algunas especificaciones de las piezas. Equipo directivo, señor Ros, su familia. Eficiencia en lo que es en el almacén, transporte interno, movida de materiales, corte, sellado láser. Capacitación constante de nuestro personal a nivel interno. Diferentes máquinas con diferentes diámetros para diferentes aplicaciones, corte láser de los segmentos, para que haya el mínimo error posible humano. Buena optimización en el tema del packaging, el envío. Es importante que todo llegue bien, pero que también llegue optimizado en cuanto a espacio. Taller manual, no solo es automatizado, también tenemos una parte artesanal y muchos ductos. Almacén, importante, más de 20.000 metros cuadrados en almacén, stock, inmediato, cualquier cosa que necesiten. No diré que es como Amazon, pero sí que es verdad que la inmediatez es muy importante en nuestros clientes.
Lógicamente, si vienen de España a Cataluña, pues vienen el mismo día y lo vienen a recoger, pero también ahí tenemos el puerto de carga para otros países a nivel nacional. Bueno, me gustaba, antes de nada, que vierais un poco la presentación, ¿no? Porque es lo que decimos, a veces pensamos pues que es un taller, ¿no? Pues con mucho ruido, muy manual, pero realmente en ROS llevan muchos años, más de 150, y haciendo las cosas muy bien, y creo que ahí pues es importante empezar un poco con eso, ¿no? Vamos a ir más a tema ya técnico. A ver, todo eso es un poco lo que hemos podido ver. Línea de corte automática en precisión con los rodillos para eliminación de las tensiones superficiales del acero, corte láser, soldadura. Al final todo esto es que haya el mínimo error humano en todos nuestros procesos y que los ductos salgan precisos para que no haya ningún tipo de fuga, de desencaje o cualquier cosa que pueda haber en el montaje, ¿no? Si quieren, cada diapositiva se pueden apuntar las preguntas y después me las hacen al final, porque sé que habrá pues algunas cositas que puedan surgir dudas, ¿no? Características de nuestros productos. A ver, básicamente es sencillo. Las bobinas que visteis compramos lo que es acero galvanizado y acero inoxidable. Después de ahí tenemos bastantes variantes en los acabados. En los acabados, pues si es brillante, si es espejo, si es mate, si es inoxidable también 316. Pero básicamente es galvanizado, inoxidable. Procesos para tema de farma, química, procesos laboratorios y galvanizado, pues en caso del maní, acero al carbón, o galvanizado también para procesos que no se tenga que recuperar pues lo que es el producto o que no tenga un proceso pues alimenticio involucrado, ¿no? Espesores. Esto es muy importante y la verdad que estoy muy orgulloso de estos espesores, porque la gente normalmente piensa que es muy poco. O sea, si vemos las muestras que os hemos ido pasando, veréis que son espesores de 0,8 y 1 milímetro. ¿Qué pasa? Que está optimizado. O sea, no es que sea la chapa fina, sino simplemente que sabremos que para soldar una chapa, a lo que es a TIC o a MIC, es bastante difícil y no podemos hacerlo en unas chapas tan finas. Entonces, gracias a nuestros procesos de soldado láser, entre otros robots que me habéis visto, podemos hacer lo que es el sellado a láser. Entonces, ahí optimizamos el espesor. O sea, realmente no es que sea poco, sino que es la optimización del proceso. Entonces, si después se requiere algo más, ya lo tendremos. Pero de momento, el 0,8, 0,6 y 1 milímetro, dependiendo de si es acero galvanizado o inoxidable, después de todos los años que tenemos de experiencia, es lo que hemos visto que es lo óptimo. Sí que es verdad que después ya veremos que está reforzado con bordones, que tiene unas pestañas, ¿no? Pero bueno, en lo que estamos viendo en esta diapositiva, realmente de 0,6 a 1 milímetro es nuestro estándar. Diámetros estándar de 80 a 1 metro, a 1000 milímetros, estándar. Después ya veremos cosas que podemos hacer extras. Esto siempre lo tenemos en catálogo y en stock. Casi todos los diámetros y todos los tipos de chapa lo tenemos en stock, disponible. Extremos mecanizados con pestaña girada a 90 grados y bordón perimetral, es lo que os comentaba. Nuestras pestañas, si habéis podido tocar, son perfectamente giradas a 90 grados, a diferencia de otros ductos que hay en el mundo, que a veces son roladas, que cuando tú quieres enganchar dos ductos, pues la verdad que no se acoplan bien, que hay fugas y no casa, ¿no? Entonces, después con nuestros cerquillos, ahora veremos, los clamps, ahí cierra perfectamente y podemos tener la estanqueidad que necesitamos. El bordón perimetral básicamente es un refuerzo que se le hace aquí al tubo para poder tener una dureza mayor. Bueno, esta es la palabra que tanto le gusta a Agustín, los famosos cerquillos. Eso es una palabra inventada también por la familia. El cerquillo es el clamp, es el elemento de unión, ¿no?, de los dos ductos. Aquí realmente es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace un poco más modernos y lo que es la tendencia, al menos en Europa en los últimos años, que es la modularidad de los ductos. Los ductos son modulares, no hay que soldarlos in situ, no hay que poner pletinas, depende de qué diámetro sí o no. Entonces aquí un poco son los cerquillos que tenemos. Hay parte de estos, aparte de estos hay más. Pero aquí el cerquillo multiform, ese es el más sencillo, ese es el más económico, es el que une dos ductos, dos pestañas, dos chapas, simplemente pues
con un diseño que tenemos un poco piramidal, que lo puede ahogar y ahí realmente pues te hace estanco lo que son las dos uniones, ¿no? El cerquillo híbrido básicamente es cuando le queremos poner un empaque o una junta. Entonces, cuando hay una junta, usamos otro tipo de cerquillo, otro tipo de clamp. ¿Tenemos otros cerquillos? Sí, depende. Si queremos unir un ducto que es más grueso con otro que es menos grueso, ahí tenemos uno partido, tal. Tenemos también aquí que nos sale el que os he traído de muestra, que es el cerquillo rápido, el que es el clamp rápido. Ese va bien porque en algunos procesos pues hay que limpiar, hay que cambiar un codo. No siempre se usa, pero hay veces que sí, que cada semana pues tienen que limpiar o hacer algún tipo de mantenimiento y eso es mucho más fácil para el tema del mantenimiento, ¿no? Las pletinas, bueno, lo clásico, ¿no? Por el tema de estanqueidad y altas presiones necesitamos a veces también uniones con pletinas o bridas, ¿no? O sea, al final dependerá de la presión que haya dentro de los ductos que también usaremos ese tipo de elemento de unión. Nosotros tenemos una tabla que dependiendo del diámetro y del escenario que sea, por ejemplo, si tenemos unos ductos de 100, como el de aquí, 120, y lo usamos con este cerquillo, podemos saber cuánta presión puede aguantar. Normalmente las presiones de un sistema de captación de polvo, me podéis rectificar, pero están sobre los 5.000 pascales. No sé si unas 20 pulgadas columna de agua. Correcto. Entonces, nosotros, para que os hagáis una idea, en ese diámetro podemos llegar hasta 300, 400 columnas de agua, 80, 100.000 pascales. ¿Por qué? Porque está bien hecho, simplemente el ducto. Está todo bien hecho y no hay un error que pueda haber una fuga, ¿no? Es un poco son los elementos. ¿Sí? Ok, aquí, cerquillo multiform, instrucciones de montaje, cerquillo sin junta. Este es el cerquillo, el clamp más clásico, es el que os he presentado antes, aplicaciones sin necesidad de estanqueidad. Nosotros ponemos sin necesidad de estanqueidad, pero realmente cuando nos hemos comparado a otro tipo de ductería, pues realmente es bastante mucho más estanco, por lo que decía, por las terminaciones de nuestros ductos, ¿no? El cerquillo híbrido, que os decía, veis aquí la junta, es una junta de PDM normal, de caucho, que va entre ducto y ducto, y el cerquillo, lógicamente, tiene que ser más amplio, más ancho, para poder abarcar lo que es la junta y también darle más estanqueidad. Hay muchos clientes que ese es el estándar que usan. Tema importante con la presentación de Juan Luis, que ya lo aclaramos al momento, estas juntas, ya lo veremos, son totalmente conductivas. Nos olvidamos del tema de tomas de tierra, conductividad, tema estática, es muy importante. Cuando hay polvos explosivos, como el azúcar, polvo de azúcar, madera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestras juntas son totalmente conductivas. Hemos querido aplicar un poco lo que es nuestra ductería también a la industria vuestra, porque estamos en todas las industrias. Al final, cualquier tipo de captación de polvo puede estar en cualquier industria, en la alimenticia, en la farma, en la química, ¿no? Pues hemos querido hacer un poco inciso en lo que es el maní, el cacahuete, que llamamos en España. Aspiración y filtración de polvo en pelado, selección tostado y envasado. Ustedes sabrán mejor que nadie. Ventilación y climatización en áreas de procesamiento. Sí, porque estos ductos también sirven para ventilación. No os puse fotos, pero tenemos ductos adaptados con lo que son rejillas de ventilación. Lo hemos hecho, por ejemplo, en minería, en casinos le llaman a lo que son comedores, y todos los ductos para ventilación de aire frío, aire caliente, también los podemos hacer. Extracción de humos y vapores en zonas de tostado. Claro que sí, extracción de humos iría con un simple cerquillo, con el primero, y vapores, por ejemplo, podríamos una junta que es especial para ese tipo de vapores o neblinas de aceite. Sistema de recolección de cáscaras y subproductos. Aquí ya entraríamos y supongo que habrá muchas preguntas sobre el tema de abrasión, que es el principal problema. La abrasión, las velocidades, os hemos presentado una de las soluciones, pero habrá otra diapositiva que ya hablemos más de eso, ¿no? Ventajas de la modularidad del procesamiento del maní. Esto no es IA, esto es real. Y en nuestra fábrica, que estáis más que invitados, cuando vengáis a España podéis visitarnos, ahí estará mi contacto y tenéis mi tarjeta. Tenemos como un muñeco delante de la fábrica que realmente lo que representa es esa modularidad. Una cosa es cuando hacemos un plano en CAD,
que ahí es todo perfecto. Ese es el Walt Disney, ¿no?, de los diseñadores. Otra cosa es cuando vamos a terreno. Lo que hicieron en el plano no es lo mismo que está en terreno. Apareció una columna, apareció una máquina que no iba, aparecieron cambios, etcétera, ¿no? Qué mejor que poder hacer un tipo de Lego, una modularidad con nuestros ductos. Podemos evitar, podemos jugar con eso, ¿no? Ahí no hay esa rigidez en nuestros proyectos, ¿no? Desmontaje rápido y fácil para limpiezas frecuentes. Claro, normalmente necesitamos un mantenimiento. Ese mantenimiento, ¿qué es mejor? ¿Hacer un cambio rápido o cortar el ducto, volverlo a soldar, ¿no? Es diferente. Adaptabilidad a diferentes líneas y espacios de producción, lógicamente, más en el sector vuestro. Hay diferentes tipos, ¿no?, que tendríamos que usar diferentes tipos de ductos en el sector del maní. Facilidad, ampliación y reconfiguración de sistemas, exactamente, nos podemos adaptar. Al final es lo que tiene, ¿no?, la modularidad. Mantenimiento simplificado sin parar la producción. No sé si sin parar, eso habría que verlo, pero realmente sí que reduciendo tiempos. Y eso creo que en esta industria, como en muchas, tiempo y dinero. Al final es algo importante, ¿no? Y compatibilidad con nuevos equipos e instalaciones. Exacto. También volvemos, nos adaptamos y el ducto se moldea a las necesidades, ¿no? Básicamente, esta diapositiva es un poco lo que es la diferencia nuestra y que me he encontrado en casi todos los países de Latinoamérica que están acostumbrados pues, a la clásica ductería, que también funciona, pero nosotros venimos con una alternativa también pues, para procesos que a lo mejor podemos optimizar. Los podemos optimizar, como os he hablado antes, con el tema de espesores y modularidad, ¿no? Dale, aquí saltamos ya al alto espesor para transporte neumático. Hemos visto lo que es espesores finos. Ahí estaríamos en un transporte neumático en una fase más diluida, o sea, mucho aire, algo de polvo, partículas, pero mucho aire. Aquí ya vamos a transporte neumático, menos aire y más partículas o granos, o en este caso, pues en otro proceso, ¿no?, de vuestra planta. Nos vamos con KMH, asociación ya hace años con producto alemán, transporte neumático de granos y subproductos. Ductos con espesor superior para carga pesada y alta velocidad. ¿Desde dónde? Desde 1 milímetro hasta 6, 7, 8 milímetros. Estamos bastante en minería, en Perú, en Chile, con este tipo de ductería de alto espesor. Al final, cuando hay un desgaste, lo que se necesita es que el ducto aguante más, sea con un tipo de, como el Rhino-Hide que habéis visto, de recubrimiento, o sea con más espesor. Siempre hablaremos de empezar con una buena ingeniería. Para mí son 3 cosas importantes. Una buena ingeniería, lo habéis mencionado, porque ahí empieza todo. Ahí estamos pariendo el producto, el proyecto, y ahí un buen balanceo es muy clave para que nuestros ductos no se desgasten, porque después le daremos la culpa a lo que pone Donaldson ahí azul y realmente no es así, o al ducto. Realmente es porque se han hecho unos malos cálculos. Cuando se amplía la fábrica, cuando ponen un ramal nuevo, todo eso desbalancea el proceso. Entonces, sé que es difícil y lo comentó Zamir, lo comentaste tú y es interesante porque los procesos de captación de polvo es muy importante, ¿no? El título, el aire limpio también, pero estamos en un sector que de momento no se valora tanto, entonces no es productivo, como bien decía Samir, pero al fin y al cabo sí que va a ser, porque yo vengo de Europa y en Europa es la ley, pues la verdad que te lo impone, ¿no? Entonces vamos hacia allá, porque al final lo que queremos es un aire limpio y seguro, sobre todo para todos los trabajadores. Entonces, volvemos a lo que es KMH, resistencia a presión en transportes neumáticos de grano. Ahí sí podríamos transportar neumáticamente todo lo que son granos, tuberías antidesgaste y robustas. Tenemos varios antidesgastes. Ese que traje aquí es uno y es una muestra de hace 10 años, 11 años, que la tenemos en un pequeño museíto en la fábrica y lógicamente debe tener sus, con el calor, con el frío, creo que la han armado, la han desarmado para hacerle pruebas, pero ahora os enseñaré alguna que hicimos ahora para México, que está reciente y está perfectamente adaptada a lo que es el ducto, ¿no? ¿Soportan velocidad de hasta 25 metros segundo? Sí, pero tampoco no nos pasemos, porque a veces nos llegamos a 30, 35 y eso va a hacer que el ducto se coma mucho más rápido, ¿no? Por eso insisto en una buena ingeniería de proceso antes.
compatibles con sistemas modulares ROS. Os he comentado que hay cerquillos clamps que son más anchos. Estamos hablando de 3 milímetros y yo una chapa de 0,8, necesitaremos una unión especial. También la tenemos. Muy importante, depende de qué sectores, tubería resistente hasta 10 bares de explosión, actuadores ATEX. Cada vez, desgraciadamente, ¿no? Pues estamos en procesos pues más complicados, de productos que son muy explosivos y no se toman las medidas adecuadas. Nosotros tenemos lo que es el sistema totalmente ATEX, empiezan desde válvulas antirretorno, desde tuberías, ducterías que soportan hasta 10 bares de explosión, que realmente es mucho, y después con todo el mantenimiento necesario, ¿no? Con puertas bypass, dosificadores, no solo hacemos lo que es una chapa doblada, ¿no? Que decía que es el ducto, hacemos actuadores, hacemos válvulas con puertas de limpieza, tenemos actuadores neumáticos, eléctricos, vemos aquí pues alguna válvula con puerta guillotina, que también son necesarias, pues algunas tolvas, la válvula bypass con actuador rotativo. No solo hacemos ductos, hacemos todo lo que tiene que ver con la ductería. Dale. Fabricaciones especiales bajo pedido. Vimos lo que era el estándar nuestro, los 0,6 a 1 milímetros. Podemos llegar hasta, por menos también, 0,5 si es necesario para el tema ventilación. Ahorramos en chapa, ahorramos en precio, más económico, hasta 1,2. ¿Por qué ese tope? Pues al final las máquinas nos limita un poco lo que es doblar, en este caso. Y pues así nos saltaríamos a lo que es la ductería de transporte neumático que hemos visto ahora, ¿no? 1,2 milímetros realmente no parece mucho, pero es que es un 20% más de nuestro estándar. Es un 20% más de 1 milímetro. O sea que al final sí que es bastante. Diámetros, vimos que era hasta 1000, pero realmente podemos hacer en especial hasta 1500. Y hemos hecho en alguna obra hasta 1750 en especial. Acabados superficiales, pintado, vitrificado, antiadherente. Al final lo que quiero que os quede claro con todo esto es que nos podemos adaptar. O sea, tenemos muchas máquinas, muchos robots, mucho corte láser, pero tenemos un equipo humano muy profesional que también a nivel artesanal puede hacer cualquier tipo de acabado, ¿no? Modificación de piezas estándar, efectivamente, pues podemos hacer desde esta campana de captación para humos hasta esta salida de aire pues con esta malla, este tipo de, también campanas tipo C. Nos podemos adaptar un poquito a lo que requiera el proceso. Realización de piezas a partir de planos del cliente. Bueno, esto ya lo vemos más con Energreen y algún cliente final, pero al final es o ya están muy acostumbrados a nuestro producto y hacen un listado de piezas, o nos pasan un plano y nosotros hacemos todo el despiece de lo que es la ductería. Nos gusta hacerlo nosotros también porque al final sabemos cuántas piezas podemos poner, si no, si al final llego a máquina, nosotros tenemos cortes de 1 metro, que es el ancho de la chapa, de 500 y de 200 milímetros. Pero hay veces que yo tengo que llegar al colector y con 1 metro, con 500 o 200 no me da. Pues ahí entran en juego los famosos telescópicos, que Ricardo me dijo que trajera y la verdad que no pude traer. El famoso telescópico es un ducto macho que va dentro de otro, hembra, con una junta tórica que se alarga y ahí llegas al punto donde quieras llegar con el milímetro exacto, ¿no? Entonces se alargan y se encogen. Bueno, aquí hay algunas fotos para que veáis un poco también el nivel de ductería, ¿sabes? Es un poco antiguo, el señor Ross, su hijo y un trabajador. Algunas test y codos que hemos hecho especiales, ¿no? Desde 1500, son test de 90 grados. Esa es un poco la parte más humana, ¿no? Aquí no hay un robot o algo que eso es una parte más artesanal que también podemos hacer, ¿no? O sea, al final es, como decías, una empresa familiar y sí que nos hemos ido modernizando, pero su esencia realmente nunca la han perdido, ¿no? Bueno, el famoso recubrimiento. A ver, nosotros estamos en muchos sectores que no requiere de tanto desgaste si se hacen bien las cosas, si hay velocidades adecuadas, si hay las curvas, los codos, pues con sus radios adecuados, como bien dijo Juan Luis, si hay una buena ingeniería, ¿no? Pues con todo lo necesario para que no haya un desgaste prematuro de la ductería. Perfecto. Pues estamos en otros sectores que sí que hay más desgaste, porque el producto sea abrasivo, químico o porque no se haga un cálculo correcto del balanceo de las velocidades. Ahí entramos un poco pues con este material. Este segmento es el que os he pasado realmente y esta pieza la hemos adaptado al cliente, nos pasó un plano
de hecho se fue a México, que tenían, ellos hacen lo que son los discos de freno de BMW. Entonces, cuando los pulen realmente tienen ese serrín metálico que eso es muy abrasivo y efectivamente pues iba a una velocidad excesiva, que eran 30 metros segundo, si no recuerdo mal, y se les gastaba el ducto cada mes, más o menos. Eso, claro, eso es para el proceso, desmonta, pones un parche, suelda, no sé qué. Y bueno, nosotros les hemos enviado esta ductería, de momento todo bien. Son parches que no queremos que pasen. Vuelvo, insisto, si se hace una buena ingeniería. Pero son soluciones que tenemos que dar al cliente. Entonces, que sepáis que existe esa solución. Eso no se aguanta a nivel de hacer todo el proceso recubierto, porque también es un poco más costoso, ¿no? Pero sí que en los puntos más críticos, los codos, hay más velocidades, ¿no? En este caso fue una pieza diseñada, fueron 3 piezas como esta, diseñada expresamente con un planito del cliente y pintado pues también con el RAL que el cliente necesita, ¿no? Bueno, un poco lo que dice la descripción: protección contra la abrasión en zonas de alto impacto. Este es el Rhino-Hide, es un polímero al final, es no solo para la abrasión, el desgaste, la velocidad, sino también para el impacto, ¿no? No somos perfectos, no tenemos una ductería indestructible, pero sí que podemos ir dando soluciones a los problemas, a la problemática que dijo Juan Luis al principio, que aparece siempre en cualquier proceso, ¿no? Entonces, esta es una de las soluciones. Ideal para codos, transferencias, tomas de grano, un poquito, pues lo que hemos hablado, ¿no? Abrasión, golpes, incrementa significativamente la vida útil de los ductos. No tenemos ductos que duren toda la vida, pero sí que tenemos lo que os comento, ¿no? Pues soluciones para que pueda alargar la vida, ¿no? Al final, la combinación de estos parches más la modularidad de nuestros ductos hace que sea fácil cambiar un codo en 10 minutos, en 20 minutos, depende de dónde esté, de lo que pese, de la altura, y no tener que pues estar soldando, invertir más tiempo y dinero, ¿no? Al final, pues en estos procesos son importantes el tiempo y entonces nosotros tratamos de reducir eso, ¿no? Reduce la necesidad de mantenimiento preventivo, exacto, es lo que estamos hablando. Disminuye paradas de producción por desgaste. Efectivamente, pues en vez de durarles un mes, de momento han pasado 3 meses y no nos han dicho nada, está todo perfecto. A lo mejor durará 1 año, 2 años, 2, 3, no lo sé. Pero cuando se desgaste, pues querrá decir que al menos les ha durado mucho más del que tienen ahora, ¿no? Disminuye paradas de producción compatible con tuberías modulares ROS, lo que os comentaba. Estamos hablando de que esto es un espesor de 3 milímetros y dentro hay 8 milímetros. No es lo mismo juntar nuestra ductería con esta que 2 ducterías iguales. Tenemos piezas de transición para adaptarla. Beneficios económicos y ROI en el sector del maní. Bueno, ROI, en el idioma del país de AirPro, ¿no? El retorno del investment, de la inversión. Porque también es importante, porque estamos hablando de que no es productivo, de que son gastos innecesarios, de que la captación de polvo pues a veces es un gasto y no lo ven como una inversión. Pues realmente sí que existe una inversión y sí que existe un retorno, ¿no? de esa inversión. Reducción de paradas por mantenimiento correctivo. Si al año haces menos paradas, lógicamente vas a ahorrar dinero. Incremento de eficiencia operacional y capacidad de producción, efectivamente, igual. Minimización de las pérdidas de producto por fugas. Claro, lógicamente, pues si tienes un producto más estanco y un producto que todavía no tienes fugas, es mucho mejor que si tienes esas pérdidas de carga, ¿no? Mejora de calidad del aire en planta, cumplimiento normativo. Como os decía, en Europa está totalmente prohibido, depende de qué ambientes, ¿no? Básicamente porque el gobierno va y te pone multas que son mucho más superiores a la inversión que puede requerir de estos sistemas. Y la gente al final lo cumple. O sea que la gente lo cumple y busca la mejor solución, que en este caso con Donaldson AirPro, Energreen y ROS hacemos un buen equipo y estamos siempre orientados en lo que es la calidad y atención al cliente y atención al cliente nuestro, ¿no? Reducción de costos energéticos.
con sistemas optimizados también. Lógicamente, pues tendréis que gastar menos energía si todo está optimizado. Y mayor durabilidad de los equipos y menor costo de reemplazo. Pues un poquito, todo va en la misma línea de que sí que hay un retorno de esa inversión. 50, 40, 60.000, 100.000, depende de los proyectos, pues a veces es más o menos, pero ese retorno siempre va a existir. Ostras, oficina técnica. Bueno, aquí ya normalmente con el cliente final no lo vemos tanto, pero sí que trabajamos de la mano pues con ingenierías, pues en este caso como Nergreen en Argentina. Tenemos pues planos de construcción 2D, 3D para el servicio técnico. Tenemos en la página web, os podéis descargar todas las piezas nuestras en los bloques 3D. Eso es mucho más fácil para dibujar pues, el trazado. Trabajamos con AutoCAD, SolidWorks, Inventor, bueno, diferentes programas, que aquí ya estaréis también bastante acostumbrados. Disponibilidad de fichas técnicas de todos nuestros productos. Cada producto tiene una ficha técnica para lo que sea necesario. Nuevos diseños de producto bajo pedido. Lo que decíamos un poco, ¿no? Nos adaptamos a piezas especiales, más artesanas, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, tenemos un cliente que es General Electric, que hace unos molinos súper grandes para energía eólica, y ahí nosotros tenemos un ducto que va dentro del motor que también hacemos miles de piezas, ¿no? Impresoras de estas Flexo, grandes, enormes, pues también tenemos unos ductos para captar la tinta, el polvo de la pintura. No solo son sistemas de ductería, sino también estamos en diferentes tipos de otros procesos, ¿no? Nuevos diseños de bueno, y servicio técnico personalizado. Al final tenemos, lo habéis visto en el vídeo, un equipo humano que está detrás de nosotros y que está pues siempre pues calculando, haciendo pues nuevas piezas, ¿no? Y un poco pues también comunicándonos con nuestro cliente para ver qué es lo que necesita. No vendemos solo el equipo y ahí lo tenéis, sino que nos adaptamos a lo que necesitáis, ¿no? Y yo creo que ahí tiene mucho que ver también pues lo que es una empresa familiar, ¿no? Pues que acompaña desde el inicio hasta el final a nuestro cliente y sobre todo también el servicio postventa. Bueno, esto, identificación de las piezas y palets bajo solicitud. Para nosotros es muy importante este proceso si queremos vender fuera de España, de Europa. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer el empaque bien y tenemos que optimizar los empaques y los envíos. Estamos hablando de que para Argentina son unos 30 días el envío. En un contenedor de 40 pies, si nos pueden caber 22 pallets, pues hay que optimizar esos pallets. Entonces estamos hablando de que hay diámetros que se pueden poner dentro de otros diámetros, se puede dar bien para que no se aplaste, no se choque, todo con un buen packaging, ¿no? Al final. Entonces las etiquetas también, las etiquetas pues diferencian pues cada proyecto, el cliente, el número del pallet, para que cuando llegue a destino pues sea fácil también de identificar, ¿no? Bueno, este es el mapa mundo y no sé si Río Cuarto está por aquí, Agustín. Más o menos ahí. Perdón, Andrés Roca. Bueno, presencia, como veis, en España, Europa, hemos hecho proyectos por casi todo el mundo y sí que después dimos el salto pues ya pues en México, hasta pues en las Islas Caribe, Estados Unidos y lógicamente pues Argentina, que queremos pues ir mejorando, ¿no? ¿Qué vendría a ser por ahí abajo? Bueno, es por países. Esos son algunos de los proyectos que hemos hecho en España, en este caso, pero también en el mundo. Ya no solo es la eficiencia de la ductería, sino también la estética, que a veces depende de qué proyectos, que pase por fuera, que tú entras por una fábrica y lo que ves primero es toda esa ductería, una ductería que sea homogénea, ¿no? Pues que también que sea alegre a la vista, que sea todo pues igual, ¿no? Con una buena calidad también de la chapa. La chapa no todo es igual, o sea, a veces pensamos que es el mismo acero en un sitio, en otro, pero con Agustín lo hemos hablado muchas veces, la concentración de diferentes materiales, como el zinc o otros, pues a veces también te hace que sea más resistente a otros procesos. Entonces, este es un caso de alimentación en España, de transporte neumático para cereales, avena, cebada, trigo, y bueno, básicamente eran harinas, ¿no? Espacios así con harinas, lo que es muy importante que no haya ningún tipo de fuga. Aquí pues se hizo con juntas normales de estas CPDM y ambiente limpio, como veis, ¿no? Transporte neumático, esto fue en Chile, nuestros vecinos.
neumático para el procesamiento de todo tipo de cereales, avena, cebada. Esto fue, si no recuerdo mal, en avena de los Andes. Entonces, también igual. En este caso fue inoxidable. Y veis todo, pues, todos los ramales, todos los juegos que se pueden hacer, muchas pues, columnas, ductos, ¿no? Que te hace que esa modularidad pues, sea más eficiente, ¿no? Esto fue en Polonia, Europa. Esto fue una planta, si no recuerdo mal, de Royal Canin, para mascotas, alimento de mascotas. Igual, también inoxidable, se recupera parte del proceso y, bueno, como veis, pues con todas las derivaciones, con todos los codos, en este caso modulares, por segmentos de 15 grados, y ustedes se hacen pues los grados que necesiten, ¿no? También tenemos codos, por si antes preguntéis, estampados, que son lisos. Sí. Esto es una chapa intercambiable, un codo más, sí, antidesgaste básicamente porque puedes cambiar la chapa y poner otra cuando se desgaste. Es mucho más fácil y veis que tiene una forma pues más rectangular, ¿no? Chile. Esto es una planta también, alimento para mascotas. La otra era Royal Canin, la Nestlé Purina, con altos estándares suizos, con muchos requerimientos que también pues nosotros como empresa tenemos todas las certificaciones, todo en regla, ¿no? Bueno, aquí hizo también en inoxidable y esto eran más o menos, para que os hagáis una idea, desde 300 hasta 600 milímetros de diámetro, ¿no? En este caso todo eran con clamps. Hay veces que se requiere que sean pues por las presiones con bridas, pues, también lo podemos poner. Bueno, y los pioneros en el uso de ducterías aquí en Argentina, nuestros amigos de Golden Peanuts. Yo creo que Agustín, cuando me enseñó la foto, ¿no? Es un poco muy lo que es ROS, ¿no? Al final estamos hablando de un ducto que es este, Agustín, 600, 650, 650, que lo pueda llevar así realmente, pues dice mucho, ¿no? De la facilidad pues para optimizar los ductos por el poco peso, ¿no? En este caso. Después aquí tenemos bueno, algunos de los procesos que hicimos, ¿no? Pues poniéndolo con lo nuevo, con lo que ya tenían acá anteriormente. Y eso es un poco lo que es la presentación. Ahí ya, supongo que si tenéis preguntas, que creo que habrá algunas, hay muchas bolsitas ahí para regalar, Ricardo. Ustedes mismos pueden levantar la mano y vamos resolviendo. ¿Sí? Sí. No hay ni un cable. O sea, tú vas a la planta y lo ves todo limpio, no hay ni un cable, un enchufe, está todo debajo de tierra. Y eso fue en el 2004, ¿no? Ya 20 años.
Bueno, es que esa meticulez se aplica también al producto y al servicio, ¿no? Al final es... Por eso él le encanta decir lo de rigor, ¿no? Orden y superación. Al final, Ross es un apellido, no tiene nada que ver con esto, pero sí que es verdad que son pues palabras o adjetivos que nos identifican bastante. Entonces, bueno, no sé si no tenéis nada que preguntar, algo seguro que habrá. A ver, tenemos una aquí. Tienen regalos. Bien, perdona Fernando, te ganaron acá. Bueno, no, la consulta un poco es más sobre el tema montaje. Bueno, Cristian, ya tienen experiencia. ¿Qué tan fácil o un poco le pregunto solamente cada cuánto están las bridas puestas? Seguramente dependen del diámetro del producto. Si ya vienen con los implementos para poder montar, o hay que hacerlo el cliente, tiene que hacer cargo de la cuna o del sistema de montaje, viéndolo un poco también, ¿no? No solamente para el montaje, sino después para el desmontaje, que sea fácil, ¿no? Y lo es. Bueno, realmente es una de nuestras virtudes, ¿no? La facilidad de montar por lo ligero que es de esta ductería. La estructura no sufre tanto, no necesitamos grúas, no necesitamos tantas personas, podemos llevar un ducto de 600 milímetros cargado en la espalda, aunque no es recomendable, pero la facilidad totalmente. O sea, lo que me preguntas, a ver, hemos hecho una presentación fácil para que no sea tan tediosa. Lo que os decía al principio es simplemente una chapa doblada. Es una broma, al final es lo que no queremos que sea. Es un producto que tiene tecnología, aunque sea solo un ducto, y lo hemos visto, por eso quería enseñaros un poco la planta, ¿no? Me han faltado muchas cosas. Tenemos catálogos ahí que veréis que pues tenemos tablas, ¿no? De presiones, por ejemplo, que eso no todo el mundo lo tiene. Cuánta presión aguanta nuestro ducto en base al diámetro y a la configuración que le demos pues, con los elementos de unión. Podemos aguantar hasta 100.000 pascales. Estamos hablando de son 400 pulgadas columna de agua, o sea, dependiendo del diámetro. Lógicamente, si es más pequeño, aguantaremos más. Y otra tabla que tenemos, cada cuánto es recomendable poner un elemento de soportación. Ahí pues va a depender del diámetro, lógicamente, y también de los elementos de unión que tenga, ¿no? Pues lógicamente, pues si pesa más, menos tal. Normalmente, te digo, están entre 2 metros y 6, ahí, porque no pesa, no sufre la estructura. ¿Tenéis los elementos necesarios? Sí, lógicamente los cables no, porque se consiguen en cualquier ferretería, cualquier país, pero sí que los elementos de soportación, no os voy a poner, pero están en el catálogo y tenemos 3, 4, 5 elementos diferentes. Si es fuera, tenemos uno que se llama 3 vientos, pues para aguantarlo desde 3 puntos, para que no se mueva mucho. Si es pues en base horizontal o en base vertical, pues tenemos uno pues que va a la pared, otro que va al techo, sí que tenemos esos elementos. Y para el desmontaje, pues igual, ¿no? O sea, al final estamos hablando, lo tenéis en la mesa, o sea, los clamps, hay uno que es rápido, que lo hacemos en 5 segundos, 10, lógicamente cuando el diámetro es mayor tardamos un poco más. Y los otros son tornillos, al final es en qué tiempo pongo el tornillo. En YouTube, en Ross Tubos, Ross Ducting, tenemos varios vídeos de cómo se instala. O sea, hay vídeos de nuestros operarios que hacen pues lo que es un vídeo corto de la instalación en ese momento de lo que requiera, del tubo telescópico, pues el que tiene junta, del que no tiene junta, de cómo se hace pues una pestaña. Tenemos también pues lo que son pestañadoras para hacer en obra, para crear ese labio, ¿no? tan característico nuestro para que pues tener esa estanqueidad. Todo eso lo tenemos, lógicamente. Pero si hay algo que nos define es la fácil instalación y fácil desmontaje. Entre un 80 y 60% de reducción de costo de montaje versus un ducto soldado estándar en tiempo y en equipo entre un 60 y un 80% menos. Ese es como el dato duro. Don Fernando, el regalón, el consentido, no sé cómo dicen acá, el mimado. No es cierto.
No, bueno, mi pregunta, Víctor, iba por el lado de, en planta tenemos muchos equipos de vibración y en la presentación no pudimos ver lo que son las uniones antivibratorias, que por ahí son muy útiles dentro de la industria. Claro, totalmente. O sea, me faltaron cosas y una de ellas son los antivibradores que tenemos, que ya a Agustín le hemos enviado algunas muestras para reducir todas esas vibraciones que en vuestra industria es tan importante, ¿no? Al final son 2 ductos con un caucho, ¿no? Pues instalado, que al final lo que se absorbe todas esas vibraciones y no se va transmitiendo a todo el proceso. Normalmente las ponemos cerca de donde están las piezas estas de transición, que va a la máquina, ¿no? Entonces las ponemos cerca de ahí para que no se transmita a lo largo de todo lo que es la ductería, ¿no? Sí, como esa solución hay muchas más. Sí que es verdad que pude traer solo algunas cosas. Agustín me lo dijo a última hora, pero ya estaba lejos de la fábrica. Pero bueno, como vas a venir a verme el año que viene a Ross, te podrás llevar una muestra ahí si quieres y te damos una visita. Pero sí, existen antivibradores, para vuestro sector son muy importantes y sobre todo para no transmitir esas vibraciones, que puede hacer que, depende de qué ducterías, pues se vayan desencajando o vayan perdiendo un poco de eficiencia, ¿no? Que no queremos realmente para. Sí. Al final, el polímero viene desde fábrica y lo más recomendable es cambiar lo que es el codo, el segmento, el ducto, pero te va a durar. ¿No? Y cuando se desgaste el polímero, pues que se desgaste el acero. O sea, al final es una capa extra que le estás poniendo. O sea, no somos magos. Lo que la solución contra la abrasión es poner más capas, ¿no? Al final, y capas más resistentes. En ese caso, Rhino-Hide, lo podéis buscar. Está hecho especialmente pues, para el tema de abrasión, fricciones, golpes, y no es indestructible, pero sí te va a alargar más la vida de la ductería, ¿no? En ese caso, lo recomendable es una pieza como esa, cambiarla y volverla a hacer. Porque al final tiene que encajar bien, tienes que poder hacerlo bien y lo tiene hecho desde fábrica. Sí. 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 Bueno, no sé si viste la pieza. Toda esa pieza, toda está recubierta. No solo la parte de los codos, sino toda la pieza. Es un parche, no queremos abusar de eso, pero sí que es verdad que hay necesidades. A lo mejor ahora nos volvemos pioneros, Agustín, en traer recubrimiento de eso. Bueno, pero no es donde queremos llegar, o sea, queremos hacer las cosas bien desde el principio. Y vuelvo y repito, buenas ingenierías, buenas velocidades, buenas no pérdidas de carga, ¿no? Entonces, sí, se puede hacer realmente, pero se hace desde fábrica porque si lo hacemos lo queremos hacer bien, que no falle. Has visto que es un poco también mecánico. En esa pieza puedes ver que a lo mejor hay alguna diferencia dentro, pero es porque lleva 11, 12 años. O sea, la han abierto, la han quitado. Yo traje esa, pero por ejemplo esa que era nueva de México está impecable. O sea, está todo bien sellado. Y recordemos que estamos en aspiración. O sea, no es lo mismo presión negativa que positiva. Aspirar o soplar, ¿no? Cuando soplas, el aire siempre se quiere ir, pero cuando aspiras, no. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿y no se queda el polvo, no sé qué? ¿No puede haber fugas? Bueno, en este caso, no. Entonces, es importante recordar que estamos, si cuando es transporte neumático, ya por impulsión es diferente, y ya nos vamos a la otra ductería. Esto lo que tratamos es siempre de optimizar precio y calidad para el proceso, ¿no? Si necesitamos un transporte neumático, nos vamos a la otra ductería, 3, 4, 5, 6 milímetros de espesor, con los mismos clamps, con sus sellos, 99% de estanqueidad, y ahí no hay nada que salga de estos ductos. ¿Alguna otra pregunta o respuesta? No. Vamos. Sí. No, tampoco puse la presentación de cada diapositiva, tenemos mucha información y extra que no tenemos, y varios catálogos. O sea, para todo esto tenemos 4 catálogos. No se ha hablado también, ahora vuelvo, no se ha hablado también de las chimeneas que hacemos en Ross Ducting, en Ross Chimneys, en Ross Group, de esta forma por Ross Ducting y Ross Chimneys, a 1 hora al sur de Barcelona.
Y ahí hacemos todo el tema de chimeneas, lo que son pues para calderas, para estufas pellet cuando hace pues más frío, ¿no? Todo lo que son pues el recubrimiento, aislamiento de lana mineral, lana de roca, no sé cómo le llaman acá, también lo hacemos. Con eso quiero decir que tenemos mucha más información de la que ha salido aquí. ¿Cada color? Sí, depende de qué. Pues industrias diferentes, pues a lo mejor necesitan otro tipo. Pues uno es mejor para la abrasión, otro es mejor pues para los golpes, otro es para productos químicos, otro es pues, bueno, disolventes, depende, ¿no? Sí, cada uno tiene, pero el óptimo en este caso es el que es naranja para vuestro, no sé si esta también es naranja, es para vuestro sector. Oye, Víctor, ¿y cuáles son las fortalezas de este tipo de tubería modular versus el espiroducto? A ver, el espiroducto está bien para ventilación. Definamos lo que es espiroducto. Espiroducto, bueno, supongo que todo el mundo lo conoce, es el pleje que vas haciendo un ducto de manera helicoidal y se va uniendo de una manera pues como amachambrada, que tiene bastante pérdida, no es estanco, es una chapa fina de 0,405 y sirve para, depende de qué aplicaciones, para pasar aire limpio, sin presión, sin velocidad, aire, simplemente para transportar. Se pueden hacer tramos largos, bien, pero después ya depende de qué aplicaciones lo estamos usando, nosotros no, en algunas industrias, para aplicaciones que que no tendrían que estar ahí. Si os fijáis, yo relaciono mucho lo que es el espiroducto con ver mucha cinta adhesiva americana en diferentes puntos. ¿Por qué? Pues porque hay pérdidas, porque se pincha, porque no puede pasar partículas, depende de qué partículas, porque van a velocidades más altas, porque al final se desgasta. Entonces, el espiro está bien para climatización, punto. Si estamos en tema de captación de polvo, nos tenemos que ir a otro tipo de ductería. A veces se usa por rapidez, por economía, por lo que sea, pues por lo que hay disponible, por lo que estamos hablando siempre, porque a lo mejor no le estamos dando la suficientemente importancia a lo que es este mundo, ¿no? Pero las cosas van cambiando. Entonces, para eso estamos aquí nosotros, para demostrar que hay alternativas, ¿no? Entonces, ¿el espiro está bien? Bueno, para tema climatización. Ok, si no hay más preguntas.